¿Qué pasó con el INAI? Bueno, pues el INAI se integra por 7 miembros. Ante cada vacante, la ley nos establece que 90 días antes de la vacante respectiva se debe informar a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, a través de una lista, habrá de presentar las propuestas. De ellos saca una terna, elige cuál de ellos, una vez que lo ha decidido por 2/3 partes, lo comunica al presidente de la República y el presidente de la República puede vetarlo. La propia ley establece que el instituto funciona con 7 de sus integrantes y válidamente hasta tener 5. Tiene 7, se comunica la salida de 1, se comunica la salida de 2, viene la salida de 3, estamos frente a la inoperancia del instituto cuando se va a quedar con 4 y el Senado aún no había resuelto. Es cierto que había resuelto, vino un veto, pero este proceso no culminaba. El Instituto Nacional de Acceso a la Información promueve una controversia constitucional exigiendo que el Senado nombre al que le corresponde, lo vuelva a llevar al presidente de la República, si éste decide vetar, ya entonces como segunda ocasión el Senado nombrará. Y eso es lo que tuvimos que resolver, 2 posturas perfectamente bien identificadas para resolver. ¿Quién puede decir? Se hizo todo lo posible para poder nombrar, pero después del veto ya no se logró. Otra postura en que dice, no me preocupa que lo hayas hecho, lo que me interesa es que lo culmines. Vuélvelo a organizar hasta ponerlo en resolución. Si el presidente te vuelve a vetar, nombras tú a uno de esa lista. Y si no nos cumple, dijimos la vez pasada, pues los destituimos. Se me fueron todos encima. Claro que tenemos que destituirlos. Hay una responsabilidad. Sí, inicialmente comenzamos con el presidente y es Santiago, pero yo dijo que iba a venir Santiago para defenderse, pero no. Entonces era la Cámara de Diputados. Claro que tenemos que hacer algo, si no, entonces, ¿para qué estamos aquí? Si hemos considerado en la Corte, independientemente de las 2 posiciones que en ese momento se tenían, quien decía, es que se hizo la lista, se eligió por 2/3 partes, se comunicó al presidente, el presidente vetó, regresó, pues ya no podemos hacer nada. O frente a los que finalmente prevalecieron y dijeron, es que eso no es suficiente, tienes que nombrar. Y allá te va para que nombres. Y se nos dice, entonces tú tienes la obligación de decirme cómo me voy a poner de acuerdo para alcanzar 2/3 partes. Cuando la Constitución dice que por 2/3 partes tienes que nombrar, no está pensando que te pongas de acuerdo. Tienes que cumplirlo. ¿Cómo? A través de los acuerdos políticos que imagines, a través de cualquiera de las técnicas de conciliación que puedas encontrar. Pero no me puedes decir que como no alcanzan las 2/3 partes, no hay nombramiento. Entonces, las instituciones, como bien lo dijo Margarita, creadas para defender derechos, para garantizar el acceso a la información, no van a funcionar solo porque no se pusieron de acuerdo. La Corte va a exigir que se nombre y si no se nombra, iniciará el proceso de destitución. ¿Que nos lo van a cumplir? Puede ser que no, pero la responsabilidad política, la respuesta de la sociedad frente a alguien que no cumple debe ser contundente. No vamos a ir los integrantes de la Corte a destituir a alguien en el Senado. Deben entender que mientras haya razones para que se cumpla con la palabra constitucional, tienen que hacerla cumplir. Si no lo hacen es su responsabilidad. Intentaremos hacerlo a través del amago, a través de la amenaza, quizá destituyendo, pero se tiene que cumplir. A ver, lo que pasa es... Con información de Literal México.